Muy buenas noches. Mi persona y los participantes en esta capacitación estamos muy complacidos de poder compartirles temas de alto valor. Mi nombre es Anabel Roxana Chungui Capulián, estudiante de la carrera de Administración de Empresas. Las personas participantes en esta capacitación somos estudiantes del cuarto ciclo. Los temas que daremos a conocer serán referentes a los antecedentes históricos de la administración. Sin más que decir, damos inicio. Como primer participante tenemos al estudiante Carlos Jesús Heredia Supanta con el tema a tratar influencia de los filósofos en la administración. Ya bueno, ante todo, muy buenas noches con todos los presentes. Yo les daré a conocer sobre los antecedentes históricos de la administración. Como sabemos ya desde hace muchos años atrás, tanto las organizaciones y su administración fueron surgiendo poco a poco. Y a continuación veremos qué fue lo que pasó en el transcurso de la historia para llegar a la administración de hoy en día. Como primer antecedente tenemos la influencia de los filósofos. La filosofía nos dice que aportó muchos de los conceptos de la administración por medio de filósofos muy reconocidos, como podemos observar Sócrates, que nació en el año 470 a.C. y falleció en el año 399 a.C., filósofo griego. Este expuso su punto de vista sobre la administración en el libro de Aristóteles, Ética a Nicómaco, donde afirma que la administración viene a ser una habilidad personal separada del conocimiento técnico y de la experiencia. Como siguiente tenemos al filósofo también griego, Platón, que fue discípulo de Sócrates. Nació en el año 429 a.C. y falleció en el 347 a.C. Este nos dice que analizó todos los problemas, tanto políticos y sociales, que se dan en el pueblo griego en ese entonces, y a partir de ello, en su obra La República, expone la forma de gobierno, la forma democrática de gobierno, dando a conocer qué es lo más conveniente en los asuntos públicos. Siguiente tenemos a Aristóteles, que nació en el año 384 a.C. y falleció en el año 322 a.C. Fue el filósofo más influyente hasta el inicio de la era moderna y alumno de Platón. En su libro Política, define la organización del Estado en tres formas. La primera, la monarquía, que viene a ser el gobierno de uno solo, pero con una dirección hacia la tiranía, que viene a ser el abuso del poder. Como siguiente tenemos la aristocracia, que sería el gobierno de una élite o de un grupo de poderosos, con una tendencia a la oligarquía. ¿Qué quiere decir esto? Que estos poderosos, que este grupo tan solo busca su enriquecimiento, más no el bienestar de la sociedad. Y finalmente tenemos la democracia, que vendría a ser el gobierno del pueblo. Siguiente tenemos a Francis Bacon, que nació en el año 1561 y falleció en el 1626. Fue un filósofo y estadista inglés y nos dice que también fue fundador de la lógica moderna. Se anticipó al principio de administración, conocido como el principio de la prevalencia de lo principal sobre lo accesorio. ¿Qué quiere decir esto? Que consistía en la separación de la occidentaria, es decir, de lo no esencial. Se daba valor a lo que realmente era importante y se dejaba de lado lo que era menos importante. Siguiente tenemos a René Descartes, que nació en el año 1596 y falleció en el año 1650. Fue fundador de la filosofía moderna y también es conocida una de sus frases, piensa y luego existo. Nos dice que influyó de manera decisiva en la administración con su método cartesiano, y a partir de ello tanto la administración científica como la teoría clásica y neoclásica establecieron varios de sus principios en base a la metodología cartesiana. Como primer principio tenemos de la duda sistemática o de la evidencia, es decir, que no acepta como verdad alguna cosa mientras ésta no se sepa con evidencia. El siguiente principio es del análisis o de descomposición, que se basa en dividir cada problema para poder resolverlo por separado. El tercer principio es de la síntesis o composición, que consiste en desarrollar nuestro pensamiento en forma ordenada, es decir, comenzar de lo más simple e ir a lo más complicado.
Y finalmente el principio de la verificación o la enumeración, que se basa en verificar, revisar todos los principios anteriores para poder tener la seguridad de no haber cometido, omitido ni nada al respecto. Siguiente tenemos a Thomas Hobbes, que nació en el año 1528 y falleció en el año 1679. Fue un filósofo inglés político. En su libro Leviatán indica que el pueblo renuncia a sus derechos naturales. ¿Qué quiere decir esto? Al derecho a la vida, al derecho al pensar, entre otros, creyendo en un gobierno optimista. Pero en realidad no será así, ya que ese gobierno amenazará la libertad de los ciudadanos. Siguiente tenemos a Karl Marx, que nació en el año 1818 y falleció en el año 1883. Y finalmente a Friedrich Engels. Nació en el año 1820 y falleció en el año 1895. Ambos proponen una teoría del origen económico del Estado, donde se menciona que el poder político del Estado tan solo es la dominación del hombre sobre el hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado lo conforma una clase social explotadora. Es por ello que se da la lucha de clases, como tenemos a los hombres libres y esclavos, a los patricios y plebeyos, maestros y artesanos, entre otros, y todo ello tan solo resumido en explotadores y explotados. Muchas gracias, he culminado con mi participación. Seguidamente tenemos a Esteban Castro Ceballos con los temas de la influencia de la organización de la Iglesia Católica y la organización militar. Buenas tardes. Continuando con la exposición, a continuación les voy a hablar sobre la influencia de la organización de la Iglesia Católica y la organización militar. Como sabemos, a través de los siglos, las normas administrativas y los principios de organización se fueron trasladando de, como habló mi compañero, de instituciones del Estado, como era el caso del Estado de Atenas, Roma, etcétera, a las instituciones de la Iglesia Católica y a las organizaciones militares. Pero esa trascendencia se fue dando de manera lenta, pero muy efectiva, como se muestra en la actualidad. La Iglesia Católica y la administración. Javes de Monday es un antropólogo estadounidense que trabajó en una investigación. En esta investigación hizo sobre la estructura de la Iglesia Católica, mostrando así su organización en el tiempo, su jerarquía de autoridades, su estado mayor y su coordinación funcional. Él mencionaba que la Iglesia tenía una organización jerárquica muy simple y a la vez muy eficiente, ya que este funciona a nivel mundial, como actualmente lo sabemos. Y este era bajo el mando de una sola cabeza, que era el Papa. Y justamente de aquí sacamos la organización jerárquica, en el cual está encabezado por el Papa. Y más abajo vendrían los cardenales, aún más abajo los obispos, sacerdotes, a los obispos, más abajo los sacerdotes y asimismo los segrales. Esta estructura que tuvo la Iglesia Católica sirvió de modelo para muchas organizaciones, tanto de esa época antigua como en la actualidad, ya que se hace de esta manera, en el cual el encabezado es el Papa, pero en el caso de las organizaciones o empresas es el gerente de la empresa o ejecutivo de la empresa. Ahora les hablaré sobre la influencia que tuvo la organización militar. Como sabemos que para la creación y el crecimiento de una empresa, esta requiere ser organizada, y esta es generalmente jerárquica, como la vimos en la Iglesia Católica, y en la cual cada uno de sus integrantes o los que componen dicha organización hacen diferentes actividades para que esta organización funcione. De esta manera, también la organización militar influyó en el desarrollo de estas teorías de la administración. ¿Por qué? Porque tuvo una organización lineal, en el cual solo tuvo una única y absoluta una única autoridad y absoluta superior sobre todas
sobre todo los colaboradores que tenía. También tuvo el principio de la unidad de mando, que tanto los oficiales, las tropas, los jefes, solo recibían un mando de un único jefe. Cada sector solo tenía un único jefe. También tenemos el principio de dirección, en el cual estaba regida mediante los principios, las normas y los valores que los inculcaban a cada ejército, y por lo cual hacían actividades y tareas distintas con un único fin. Y por último tenemos la escala de jerarquía, que a continuación les voy a mostrar. En la escala de jerarquía se nota claramente la jerarquía que estas tenían, empezando como cabeza y única, que es en la organización lineal, como el secretario de Defensa Nacional. Y entre los generales también tuviéramos que son las unidades de mando, en las cuales hay general de división y también encabezado por estrellas. Y de esta manera estaría conformado jerárquicamente la parte militar. Gracias. Bueno, como tercer participante tenemos a Max Anthony Sánchez Palomino con el tema de la influencia que tuvo la Revolución Industrial. Sí, muchas gracias por el pase, y conmigo vamos a hablar un poco acerca de cómo la Revolución Industrial tuvo influencia en el surgimiento de la administración. Para eso veamos la siguiente diapositiva, donde hablaremos un poco más acerca de la Revolución Industrial. Nos dice que la Revolución Industrial fue aquella etapa donde hubo una transformación social, política y sobre todo económica en la segunda mitad del siglo XVIII en adelante. Fue un periodo de nuevas invenciones y avances tecnológicos que para aquella época resultaron ser bastante novedosos. Con la invención de la máquina a vapor por James Watt y su aplicación en las actividades productivas, hubo un fuerte cambio en la concepción de trabajo. Fue el inicio del reemplazo de la fuerza del hombre por maquinarias, pero también fue la etapa donde hubo mayor preocupación en la parte gerencial de las empresas. En esta etapa, en la Revolución Industrial, teniendo ya el concepto general, nos daremos cuenta que la mano de obra que era usado como medio de producción, pues va a ser reemplazado por maquinaria. Entonces, hablamos de un cambio en la concepción del trabajo, pero también en la preocupación de qué rol va a jugar ahora el hombre en las empresas. Entonces, veamos cómo es que estos inventos cambian la forma de la concepción del trabajo. Para eso veamos la siguiente diapositiva, donde vamos a mencionar 3 inventos que dan esa nueva concepción del trabajo. Gracias a estos inventos se cambia esa concepción del trabajo. Entonces, mencionamos el primero, la máquina de hilar, que fue desarrollada en Gran Bretaña en el siglo XVIII por Richard Arkwright y John Kay. Esta máquina pudo sustituir la forma del hilado artesanal, y es así como se cambia la mano del hombre o la forma artesanal de hacer hilo por una máquina. Sin embargo, esta máquina no era lo suficientemente automática para hacer el hilo solo. Se necesitaba aún el control de una persona. Es por eso que hablamos que hay una nueva concepción en el trabajo. Si antes yo me dedicaba a hacer hilo de forma artesanal, pues ahora tendré que cambiar mi forma de trabajo, hacer una especialización conociendo la máquina, pues para controlar esa máquina que hace hilo. Lo mismo o algo similar sucede con la máquina de vapor. Una máquina de vapor es un motor de combustión externa que transforma la energía térmica de una cantidad de agua en energía mecánica. Es así como se sustituye la fuerza del hombre por la máquina de vapor en algunas actividades. Pero si anteriormente necesitábamos a un hombre o a varios hombres para determinar o para mover materiales de un lugar a otro, ahora se podía hacer con la máquina de vapor. Pero esta máquina también necesitaba de la intervención de la mano humana, de personal que sea lo suficientemente capacitado de manipular esta máquina, ¿no? Entonces, ahí también se ve cómo la persona que anteriormente trabajaba haciendo locomoción, ahora va a tener que cambiar su forma de trabajo para controlar la máquina.
Y algo similar también sucede con el tercer invento importante, que son los automóviles y también los ferrocarriles. Estos dos fueron grandes protagonistas de la revolución industrial. En sus comienzos se empleaba la fuerza animal como medio de locomoción. Posteriormente, la fuerza animal fue reemplazado por el carbón. Es así que el carbón, como forma de energía, da origen a los automóviles y sobre todo a los ferrocarriles. Si anteriormente se necesitaba determinada cantidad de personas para movilizar ciertos materiales a otro, con la máquina de vapor, pero más aún con los ferrocarriles, fue posible que esta actividad se desarrolle con mayor rapidez. Pero las personas que trabajaban anteriormente transportando cosas tenían que cambiar su concepción de trabajo, hacer una especialización o de alguna u otra manera involucrarse más en el tema de los ferrocarriles para continuar trabajando. Entonces, las personas comenzaron a entender que se necesitaba ciertas maquinarias o ciertas industrias para continuar trabajando. Entonces, veamos la siguiente diapositiva donde hablaremos un poco más acerca de el capitalismo industrial, ¿no? La manera en cómo influyó la industrialización en el desarrollo del capitalismo fue por medio del crecimiento económico, ya que hubo una gran producción de bienes y servicios, de una manera que antes no se había visto. La invención de la industria y demás herramientas para mejorar la producción hizo ver que la economía se podía dinamizar más rápido, siempre y cuando la producción sea mayor. Poco a poco se entendió que la producción de cualquier bien y servicio dependía de un capital como generador de riqueza, así como también los medios de producción. Bajo ese contexto, la gente se dio cuenta, la gente finalmente entendió que si quería seguir produciendo o seguir trabajando, pues tenía que contar con capital, pero no necesariamente con capital en efectivo, sino muchas veces con capital en forma de maquinaria, y si es en industria mucho mejor. Es así como la gente producía más y por ende continuaba dinamizando la economía. Ahora hablemos de cómo es que influye realmente la revolución industrial en el surgimiento de la administración. Para eso veamos la siguiente diapositiva. Entonces hablamos de nuevas formas de administración y capitalismo. A medida de que se iban reemplazando la fuerza humana por la mecanización de las industrias, hubo una fuerte preocupación del papel humano y cómo éste tendría que sobrevivir en las empresas. Es así que surge la gerencia a través del control de las actividades productivas. Como en los ejemplos que les mencioné anteriormente, muchas veces se cambió el trabajo de la persona por la máquina, pero muchas personas continuaban trabajando controlando esta máquina. Entonces, la revolución industrial introduce un nuevo papel de una forma distinta para hacer actividades productivas de manera más global, introduciendo la máquina, pero no deja de lado a las personas, ya que estas personas tenían que controlar esas máquinas. Entonces, hablamos de división de trabajo y especialización como nuevas formas de desenvolvimiento en las empresas. Es así como tenemos maquinaria y tecnología, pero no se pierde el rol humano. Las personas seguirán trabajando y es así como se crea el concepto de gerencia y control, ayudando o influyendo bastante en la creación de la administración como hoy en día conocemos. Eso sería todo con mi participación y muchas gracias. A continuación tenemos a Nelson Aija Tomaya con el tema de la influencia de los economistas liberales. Gracias, Anabel. Yo les voy a hablar sobre las influencias que tuvieron los economistas liberales para que la administración sea como ciencia. Primeramente, esta corriente liberal económica surgió en el siglo XVII y su máximo esplendor con la Revolución Francesa. Se basaron en dos conceptos. Ellos pensaban que la interacción del Estado era malo para el mercado. Por eso plantearon que el Estado siempre producía perjuicios hacia la vida económica. El Estado tendría que intervenir solamente para la creación de este mercado.
tuvo representantes esta corriente económica liberal que aportó una parte a la administración. Entre ellos tenemos Adam Smith. Adam Smith fue un representante de esta corriente que en su libro La riqueza de las naciones habla sobre los principios de la división del trabajo, ya que él trabajó en una fábrica de esa época, una fábrica de él observó que falta los tiempos y movimientos, ya que los operadores perdían mucho tiempo en la producción de este tipo de utensilios. A continuación vamos a hablar de otro representante que es Samuel Neumann, que nació en 1797 a 1800 y murió en el año 1800. Él, en su libro, Elementos de la economía política, habla sobre las funciones de la administración. En la actualidad conocemos que las funciones de la administración son 4: la planeación, la organización, la dirección y el control. Pero él ya más antes ya se había basado que existían 3 funciones de la administración, que eran el planeamiento, el orden y la conducción de diferentes procesos de producción. Y también existen también otros representantes que aportaron a la administración. Por ejemplo, tenemos Mill, también es de parte de esta corriente económica liberal, que sugiere que sobre las medidas de tiempos y movimientos, que en su época ya se aplicaban en las fábricas de textiles. Su hijo, Stuart Mill, también habla sobre cómo evitar los hurtos en una empresa. Y finalmente tenemos a los socialistas Karl Marx y Friedrich Engels. También consideraban que el valor de toda mercancía estaba determinada en la cantidad de trabajo socialmente necesario para producirla. Gracias. Bueno, como último tema tenemos a tratar la influencia de los pioneros y emprendedores que se dará a conocer por mi persona. Siguiente, por favor. Bueno, en el siglo XIX fue testigo de innovaciones y cambios en el escenario empresarial. ¿Por qué? Porque el mundo estaba empezando a cambiar y de esta manera también las empresas empezaron a cambiar. En tal caso, ya las condiciones para que surgiera la teoría administrativa estaban empezando a consolidarse poco a poco. Entre el año 1820 y 1830, en los Estados Unidos el mayor negocio empresarial fueron las vías férreas. Las vías férreas norteamericanas tuvieron fruto o dieron origen a una de las clases privadas que fueron los inversionistas. Gracias también a las vías férreas se dio o se provocó el fenómeno de la urbanización demasiado rápida. Esto creó nuevas necesidades de vivencia, alimentación, vestido, luz y también calefacción, lo que hizo que las empresas que estaban enfocadas en la producción de bienes del consumo directo empezaran a acelerar. Antes del año de 1850, pocas empresas requerían los servicios de un administrador. ¿Por qué? Porque las empresas industriales de ese entonces eran muy pequeñas y por lo general estos eran negocios familiares en los que 2 o 3 parientes manejaban las actividades principales de la empresa. Las empresas de esa época eran las agropecuarias, las mineras, los ferrocarriles, las industrias textiles, entre otros. Ya después del año 1850, los grandes consorcios ya estaban prácticamente consolidados y se habían extendido en casi todo el mercado norteamericano. Y gracias a esto se creó el mercado del hierro y del acero.
En el año 1871, Inglaterra era ya la mayor potencia económicamente mundial. En el año 1875, John Rockefeller funda la Standard Oil. En el año 1890, Garnier inicia el monopolio del acero y sobrepasa con rapidez la producción de Inglaterra. Swatch y Armor establecen el monopolio de las conservas y Guggenheim conforma el del cobre y Melio el del aluminio. Estas empresas, o gracias a estas empresas, surgen los primeros industriales, haciendo que verdaderas aglomeraciones de empresas se volvieran demasiado grandes para ser dirigidos ya por los pequeños núcleos familiares. En esto es donde aparecen los grandes gerentes profesionales, los primeros organizadores que se preocupaban más por la fabricación que por las ventas. Y de esta manera se origina lo que hoy en día llamamos los gerentes profesionales. En la década de 1880, la Wheatstone y la General Electric, que dominaban la rama de los bienes durables y técnicamente complejos, crearon organizaciones de ventas con vendedores capacitados. Un departamento encargado de administrar la producción, un departamento de ventas, un departamento técnico de ingeniería, un departamento de finanzas. A través de estos departamentos de compra, se adquieren empresas proveedoras y de esta manera empiezan a controlar ya las ventas directamente y hace que esto se busca para poder mejorar la eficiencia de la producción, las compras y también la distribución de las ventas. Y de esta manera la antigua estructura funcional comenzó a quedarse absuelta y surge entonces la empresa integrada y multidepartamental. De esta manera, entre el año 1880 y 1890, las industrias pasan a controlar las materias primas. Uno de los empresarios de la época, que es Gustavus Schwitz, pionero de la industria frigorífica, desarrolla una estrategia que consiste en lograr una distribución propia, consolidar la fabricación, conseguir el control de la materia prima. Y de esta manera todos los pioneros de la industria manufacturera, como Andrés Preston, James Duke, entre otros, empezaron a seguir los mismos pasos de Smith. Siguiente, por favor. Bueno, entre el año 1900 y 1911, varias de las grandes empresas corporacionales sucumbieron financieramente. ¿Por qué? Porque todos los pioneros ya no podían, vieron que las empresas grandes ya no podían seguir, o vieron que ya no era una cuestión de habilidad personal dirigir estas grandes empresas, como muchos pensaban. Estaban dadas las condiciones para el surgimiento de las grandes organizaciones de la empresa moderna. Los capitanes de las grandes industrias, como los pioneros y también los emprendedores, ya cedieron su lugar a los organizadores. ¿Por qué? Porque la era de la rivalidad y de la competencia se acercaba debido a factores como la profundización y la dispersión del conocimiento tecnológico, el libre comercio, la conversión de los mercados vendedores en mercados compradores, el aumento de la capacidad de inversión de capital y la elevación de los niveles de punto de equilibrio, la rapidez de los avances tecnológicos, el crecimiento de los negocios y empresas. Todos estos complejos factores complementaron las condiciones propicias que permitieron establecer bases científicas para mejorar la práctica empresarial. Como conclusión, la influencia de los pioneros y los emprendedores
fue fundamental para crearse las condiciones básicas de los cuales surgiría la teoría de la administración. Muchas gracias por su atención.